Hola, muy buenos días. Vamos a continuar con el programa de inmunología e iniciaremos con la competencia número 2 que lleva por título Inmunidad innata. Es importante resaltar que algunos de los temas de esta competencia ya los abordamos cuando vimos la competencia número 1, por lo que algunas cosas pudieran sonarles repetitivas. Sin embargo, es importante remarcar todo este tipo de cuestiones para que queden completamente claras. Iniciaremos la competencia número 2 recordando cuáles son las características generales de la inmunidad innata y definiremos qué son los PAMs y los PRRs. En el segundo tema nos enfocaremos en la primera línea de defensa de la inmunidad innata, que está conformada por varios tipos de barreras, y una vez que estas barreras son superadas por el antígeno, entra en acción la segunda línea de defensa, que también es parte de la inmunidad innata y que está constituida por varias células y moléculas. Vamos a ver la fagocitosis a profundidad y también la inflamación. Finalizaremos la competencia hablando de las moléculas que participan en la inmunidad innata. Una de ellas, las citocinas, ya la vimos en la competencia número 1, por lo que solamente vamos a recordar lo básico. Lo que sí vamos a ver a profundidad es el sistema de complemento. Aquí es importante que les resalte que a pesar de que solamente 2 vías de activación de complemento forman parte de la inmunidad innata, que son la vía de las lectinas y la vía alternativa, vamos a ver las 3 vías de activación, es decir, también vamos a ver la vía clásica que requiere la presencia de un complejo antígeno-anticuerpo. Y esto es porque esta vía clásica es similar a la vía de las lectinas. Entonces vamos a ver las 3 vías de activación de complemento aún y cuando les repito, solamente 2 de ellas formen parte de la inmunidad innata. El material para consulta de esta competencia número 2 son los capítulos 4 de Lavas y el capítulo 2 del Inmunobiología de Janeway, ambos libros en la plataforma de Classroom. Iniciemos entonces con las características generales de la inmunidad innata. Ya sabemos que la inmunidad innata constituye la defensa inicial o temprana contra los diferentes antígenos, esto antes de que la inmunidad adaptativa pueda desarrollarse. La inmunidad innata comprende una serie de mecanismos de defensa que están presentes en el organismo incluso en ausencia del antígeno, ya que este tipo de inmunidad se origina durante el desarrollo embrionario del individuo, de tal manera que vamos a nacer con una serie de barreras naturales que constituyen la primera línea de defensa. A esta primera línea de defensa también se le conoce como mecanismos innatos externos. También nacemos con un número suficientemente alto de células que están listas para entrar en acción en la defensa y que constituyen la segunda línea de defensa. A esta segunda línea también se le conocen como mecanismos innatos internos. Bueno, pues la función de estas barreras y la función de estas células es controlar y o eliminar a la mayor parte de los antígenos a los que nos enfrentamos continuamente. Y además, estimular a la inmunidad adaptativa cuando estas dos líneas son insuficientes para eliminar al antígeno. Es importante decirles que sin una inmunidad innata previa no hay posibilidad de que la inmunidad adaptativa se desarrolle. Tiene que haber previamente el desencadenamiento de mecanismos de defensa innatos que le indiquen al organismo que lo que se está atacando es peligroso para que la inmunidad adaptativa pueda entrar en acción. De lo contrario, es decir, si no hay inmunidad innata, no habrá desarrollo de inmunidad adaptativa. Sabemos también que las células dendríticas vinculan a la inmunidad innata con la inmunidad
adaptativa y que además con la síntesis y secreción de citocinas, estas células dendríticas dirigen la diferenciación de linfocitos T hacia una subpoblación que sea la más adecuada para la eliminación óptima del antígeno. Una tercera función de la inmunidad innata, no menos importante, tiene que ver con la reparación de los tejidos dañados. Bueno, puesto que las barreras naturales están presentes en ausencia de antígeno y que las células de la segunda línea están en cantidad suficiente y listas para actuar, la respuesta de la inmunidad innata es inmediata. La inmunidad innata tiene ciertas desventajas con relación a la inmunidad adaptativa y es que, por ejemplo, este tipo de inmunidad no proporciona una respuesta particular a diferentes microorganismos y que no logra discriminar o no hace diferencia entre microorganismos distintos. Ahora, la capacidad defensiva de la inmunidad innata no se ve aumentada al enfrentar en diferentes ocasiones al mismo antígeno. Recordemos que las únicas células capaces de recordar un contacto previo con un antígeno son los linfocitos T y los linfocitos B. Son los únicos que desarrollan memoria inmunológica. Pero bueno, pese a estas desventajas que tiene la inmunidad innata, este tipo de inmunidad es fundamental en la defensa, ya que se ha probado de manera experimental que cuando un individuo es deficiente en alguno de los mecanismos o células de la inmunidad innata, es mucho más propenso a las infecciones, aun y cuando la inmunidad adaptativa en ese sujeto esté intacta y sea completamente funcional. Esto deja completamente claro el papel tan importante de la inmunidad innata para eliminar a los agentes infecciosos o mínimamente para controlarlos en lo que se desarrolla la inmunidad adaptativa. Bueno, sabemos ya que el reconocimiento del antígeno se va a llevar a cabo gracias a receptores que se encuentran presentes en la superficie de las células del sistema inmunológico. Hay una diferencia en esos receptores en las células de la inmunidad innata y en las células de la inmunidad adaptativa, ya que las células de la inmunidad innata poseen sobre su superficie múltiples o muchos receptores diferentes que le permiten a estas células o a las células de una misma estirpe, por ejemplo, a los neutrófilos, reconocer antígenos diferentes. Cada uno de esos antígenos los va a reconocer con un receptor diferente. Mientras que los linfocitos B y T también tienen múltiples o muchos receptores en su superficie, pero todos ellos son idénticos entre sí, por lo que un linfocito o una clona de linfocitos solamente pueden reconocer a un solo epítopo de un antígeno. Por ello se dice que la respuesta en este caso de la inmunidad adaptativa es particular para cada antígeno y esto va más allá. Es particular o específica para cada epítopo de un antígeno. Recordemos ahora que los linfocitos T y los linfocitos B se organizan en clonas y que todos los miembros de una clona tienen exactamente el mismo receptor, lo que significa que esa clona reconoce al mismo antígeno. El receptor de una clona es diferente al receptor de otra clona, aquí representados por diferentes colores. Por ello se dice que la distribución de receptores en la inmunidad adaptativa es clonal, mientras que en la inmunidad innata esa distribución se dice que es no clonal, porque las células de la inmunidad innata no se agrupan en clonas, sino que todos los neutrófilos o todos los macrófagos, etcétera, son idénticos entre sí en cuestión de receptores.
Ahora bien, ¿cómo se llaman los receptores en la inmunidad adaptativa? Pues ya sabemos que el receptor de los linfocitos B se llama BCR y el receptor de los linfocitos T se llama TCR. ¿Cómo se llaman los receptores que se encuentran presentes sobre las células que participan en la inmunidad innata? Bueno, pues de manera general a esos receptores se les conoce como PRRs. PRR significa receptores de reconocimiento de patrones. ¿Y cuántos receptores hay en la inmunidad innata y cuántos hay en la inmunidad adaptativa? Bueno, pues la diversidad o la cantidad de receptores en la inmunidad adaptativa es muy amplia y se pueden reconocer una gran cantidad de antígenos diferentes, mientras que la cantidad o la diversidad de receptores en la inmunidad innata es mucho más limitada. Se cuenta con solamente 10 a la 3 receptores diferentes, por lo que pueden reconocerse solamente 1000 estructuras antigénicas diferentes en el caso de la inmunidad innata. Pero, pues, ¿qué no les dije que la inmunidad innata puede controlar y eliminar a la mayoría de los antígenos a los que nos exponemos? ¿Cómo le hace si les acabo de decir que el número de receptores es limitado y que solamente pueden reconocerse 1000 estructuras antigénicas diferentes? Esto pudiera parecer contradictorio, pero no lo es. Lo que sucede es que las células de la inmunidad innata con un mismo receptor pueden reconocer antígenos diferentes. Aquí tenemos 3 microorganismos que son diferentes y tenemos una célula de la inmunidad innata que con exactamente el mismo receptor puede reconocer 3 microorganismos diferentes. Es por esto que se dice que la inmunidad innata no discrimina o no diferencia entre antígenos que son distintos. En cambio, en la inmunidad adaptativa, lo que se reconoce son estructuras antigénicas únicas o detalles estructurales en los microorganismos y solo los linfocitos que tengan el receptor específico para esa estructura antigénica única son las que se van a activar, solo esas clonas, proporcionando de esta manera una respuesta particular contra cada uno de los epítopos de ese antígeno. Aquí observamos nuevamente al mismo receptor reconociendo 3 microorganismos diferentes. Ustedes pueden observar que estos 3 microorganismos tienen algo en común o tienen una estructura antigénica que está repetida en estos 3 microorganismos. Y eso es lo que hace que el mismo receptor pueda reconocer microorganismos diferentes. A esas estructuras que se repiten o que microorganismos diferentes comparten, se les conoce como patrones moleculares asociados a patógenos, lo cual se abrevia como PAMS por sus siglas en inglés, patrón molecular asociado a patógeno. Un patrón es algo que se repite. Bueno, pues estas estructuras repetidas o compartidas por diferentes microorganismos son los patrones moleculares asociados a patógenos y pueden ser reconocidos por un receptor en específico. Entonces, a manera de resumen, podemos decir que los patrones moleculares asociados a patógenos o PAMS son las estructuras o la parte del antígeno que son el blanco del reconocimiento por los receptores de las células de la inmunidad innata o PRRs. Estas estructuras repetidas o que se comparten entre ciertas clases de microorganismos pues no son estructuras exclusivas o únicas en un patógeno, sino que es una estructura que un conjunto de patógenos que pueden pertenecer a la misma clase van a compartir. La cantidad o diversidad de PAMS no es amplia, es más bien limitada.
¿Cuántos PAMs existen? Pues existen 10 a la 3. Es por esta razón que el número de PRRs o receptores en la inmunidad innata es exactamente de 10 a la 3, porque no se requieren más receptores para reconocer la cantidad de PAMs que existen. Los PAMs son estructuras que son esenciales para la supervivencia de los microorganismos. Uno pudiera pensar que si una estructura antigénica está siendo reconocida por el sistema inmunológico, pues el microorganismo debería dejar de expresarla. Esto como una forma de evadir la respuesta inmunológica. Sin embargo, el sistema inmunológico, al igual que los microorganismos, pues también ha evolucionado y entonces se dedica a reconocer estructuras que el microorganismo no puede dejar de expresar porque son vitales para su sobrevivencia. Es decir, si deja de expresar esos PAMs, el antígeno o el microorganismo patógeno va a dejar de existir. Aquí tenemos ejemplos de PAMs. Ejemplos de PAMs son, por ejemplo, el lipopolisacárido o LPS, que se encuentra presente sobre la superficie de todas las bacterias gram negativas. Otro ejemplo de PAM es el ácido lipoteicoico, que se encuentra sobre la superficie de las bacterias gram positivas. Otro ejemplo de PAM son las mananas, que son oligosacáridos de manosa, que se encuentran presentes en la pared de las levaduras. La N-formilmetionina es otro ejemplo y esta se encuentra como aminoácido inicial en las proteínas bacterianas, por ejemplo. La lipofosfoglicana se encuentra en algunos parásitos. La liporabinomanana es un PAM que se encuentra presente en las micobacterias. El RNA bicatenario en los virus es otro ejemplo de PAMs. Las secuencias de ADN CpG no metiladas que se encuentran en las bacterias también es otro ejemplo de PAMs. O sea, hay una gran cantidad de ellos. Recordemos que hay 1000, pero estos son solamente algunos ejemplos. Bueno, los receptores de la inmunidad innata que reconocen patrones moleculares asociados a patógenos o PAMs, ya les dije que se conocen de manera general como PRRs o receptores de reconocimiento de patrones por sus siglas en inglés. Prácticamente todas las células del sistema inmunológico expresan PRRs, pero los neutrófilos y los macrófagos, así como las células dendríticas, son las células del sistema inmunológico que expresan la mayor variedad y la mayor cantidad de estos receptores, lo cual concuerda con el papel fundamental que realizan estas células en la defensa del hospedero. Entre los PRRs más famosos se encuentran los receptores tipo TOL, que se conocen como TLRs. Pero pues no son los únicos, son los más famosos, pero no son los únicos. Hay otros, por ejemplo, están los receptores que son específicos para la N-formilmetionina, el receptor específico para la manosa y los receptores basureros o carroñeros que se encuentran sobre la superficie de los fagocitos. En esta imagen nosotros podemos observar PRRs que se localizan en la superficie de las células, pero también podemos encontrar PRRs al interior de la célula. Por ejemplo, en las membranas endosomales. Aquí tenemos una membrana endosomal y tenemos un TLR. También podemos encontrar PRRs que se encuentran como sensores en el citosol de esta célula. Aquí podemos resumir a los PRRs que reconocen a los PAMs. Los podemos encontrar asociados a membranas y ya sabemos que estas membranas pueden ser plasmáticas o pueden ser membranas intracelulares como las de los endosomas. Y ejemplos de este tipo de PRRs asociados a membranas pues son los TLRs, los receptores similares a las lectinas tipo C, los receptores para la N-formilmetionina y los receptores de los fagocitos que son los basureros o carroñeros. Tenemos como ejemplo de sensores citosólicos a los receptores tipo NOD, como ejemplo tenemos a NLR, los receptores tipo RIG como LRLR,
Y también tenemos receptores que no se encuentran asociados a las células, ni a las membranas, ni al citosol, sino que se encuentran solubles, no están asociados a las células. Y como ejemplo tenemos a las pentraxinas, como la PCR, la proteína C reactiva, las colectinas y las ficolinas, que hay como ejemplo de colectinas a la lectina de unión a la manosa, y las colectinas y ficolinas, algunas de ellas participan en la activación de complemento por la vía de las lectinas, y otro receptor, otro PRR soluble sería la proteína C3 del sistema de complemento, que se une a las superficies microbianas. En resumen, podemos decir que los PRRs ya sabemos que su distribución es no clonal. Sabemos que las células de la inmunidad innata no se agrupan en clonas, sino que todas las células de una misma estirpe o de una misma familia tienen exactamente los mismos receptores. Otra característica es que estos PRRs pueden encontrarse asociados a las células, ¿sí? Tanto a la membrana plasmática como en membranas internas, o bien pueden encontrarse como sensores citosólicos, o también pueden ser solubles o no asociados a las células. La diversidad de los PRRs quedamos que es limitada, es de 10 a la 3, y una característica muy importante de los PRRs es que estos son solamente específicos para estructuras que están presentes en los microorganismos patógenos. Cuando se presenta una respuesta de autoinmunidad, las células de la inmunidad innata y los PRRs nunca van a estar involucrados. Los que van a estar implicados siempre van a ser los linfocitos B, los linfocitos T y sus receptores. Nunca las células de la inmunidad innata ni los PRRs. ¿Y por qué? Bueno, pues porque les insisto que estos PRRs reconocen o son específicos solamente para estructuras que están presentes sobre los microorganismos patógenos. Esto significa que la autotolerancia en la inmunidad innata es perfecta. Lo que vamos a ver en la clase siguiente serán las dos primeras líneas de defensa que forman parte de la inmunidad innata. Vamos a ver la primera línea o mecanismos innatos externos y la segunda línea o mecanismos innatos internos. Cuando iniciemos la competencia número 3, vamos a ver la tercera línea de defensa, que está constituida por los linfocitos T, los linfocitos B y la inmunidad adaptativa.